Hay una gran ignorancia y un gran desconocimiento sobre lo que un BJ40 Plus es, lo que un BJ40 Plus puede hacer y lo que un BJ40 Plus no es y no hace. Ya sea que te llame la atención su apariencia exterior ruda, alta, sus llantas grandes, su suspensión elevada y el porte que tiene de ser un vehículo de uso extremo, o que te hayas enamorado de todo el interior del BJ40, que se siente más lujoso y se percibe con materiales más suaves y de calidad, aunque a muchos les duelan los oídos de escuchar una descripción así. Puede ser que ninguna de estas cosas te importen, pero lo que sí te importe sea tus asientos más anchos, más cómodos, más robustos, o el hecho de que le puedes quitar el techo, las puertas y dejarlo como un vehículo de uso rudo y de uso recreativo. O simplemente es la combinación de todos sus factores lo que te ha llamado tanto la atención y eres una persona que está dispuesta a abrirse a la posibilidad de que lo que viene de un país asiático puede estar muy bien hecho. Todo esto y más estamos a punto de descubrirlo. A mí me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir. Bueno, hay varias cosas que nos gustaría que fueran distintos de este BJ40, ¿cierto o falso, mi amor? Yo creo que sí te gustarían que fueran diferentes algunas cosas. ¿Como cuáles cosas crees? ¿El color? Sí, el color no me súper encanta. Es verde militar, creo que está bien padre. Pero en los vehículos así utilitarios recreativos ya tiene tiempo que hay otros colores más interesantes o más atractivos. Una de las cosas que sí me gustaría que fuera diferente de este BJ40 no tiene tanto que ver con el vehículo, sino con la gente. Me gustaría que las personas tuvieran menos prejuicio a la hora de evaluar una de estas, porque hay toneladas de personas que nunca se han subido a una y que le tiran tierra, y la marca que lo fabrica también tiene como los derechos de utilizar la propiedad intelectual de Jeep, porque ahora Stellantis, antes Fiat Chrysler FCA, que es la marca madre de Jeep, tiene este joint venture o este trabajo en conjunto con el fabricante de estos vehículos en China, y por eso se parece tanto. Cuando la gente dice es que es una copia de Jeep, yo no sé si es una copia, yo diría que es el primo, ¿sabes? Yo diría que es pariente de Jeep. ¿Qué ha sido lo que a ti sí te ha gustado de la camioneta? La altura me llamó la atención, me sentía más alta de lo normal. La insonorización también me gustó porque recientemente conduje la prima o el primo y se escuchaba un poquito más de ruido, entonces me encantó esta parte de que hiciera un poco menos ruido. Sí. ¿Qué opinas tú de la pantalla de este tamaño y la definición? Definitivamente está muy padrísima, no sé cuántas pulgadas sea. Son 10 eso, pulgadas, no sé. fíjate, sí. Una de las cosas que me gusta mucho del BJ40 en esta versión Plus es que es un vehículo más grande que su versión anterior. Tiene una distancia entre ejes más larga, lo cual permite mayor espacio y mayor comodidad en su interior. Y sí, en cuanto te subes, se siente un vehículo mucho más cómodo, con acabados suaves por todos lados. Ahora, tengo que ser sincero contigo, mi amor. Sí tiene capacidades off-road el BJ40, como puedes ver. Es muy difícil conducirlo sobre la arena. No, para nada difícil, además de que pues que he estado practicando últimamente, entonces ya me siento un poquito más segura. Es muy fácil, la llanta también es más ancha, cosa que me gusta bastante ver una llanta más ancha de stock, de fábrica, con un rin de 17 pulgadas y un perfil relativamente medio alto para que puedas, de ser necesario, desinflarlo un poco en las situaciones de terreno más suelto. Y el modo de doble tracción de este BJ40 Plus es muy interesante porque cuenta con el modo 4 High de tracción en las 4 ruedas, repartiendo la potencia 50-50, y luego tiene el modo 4 Low, y cuando activas el modo 4 Low, de acuerdo con lo que la marca dice, se activa el bloqueo del diferencial del eje trasero automáticamente al poner 4 Low. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Que un vehículo de estos debería de tener asistencias de seguridad activa o no debería de tener asistencias de seguridad? Me gustaría principalmente que un vehículo de esta gama pues tenga las principales asistencias de seguridad activa. Ajá, ¿cómo cuáles, mi vida? Son muchas siglas muy diferentes que no me las aprendo todavía. Pero que tienen que ver con el ABS, que sí tiene este BJ40, el EBD o la distribución electrónica de frenado, que sí tiene el BJ40, el BA o la asistencia de frenado de emergencia, que aplica mayor presión de frenado en caso de un freno súbito, para que te detengas en una distancia más corta, que sí cuenta este BJ40 con ella. Además, hay control de tracción para evitar derrapes cuando vas en asfalto o pavimento, y control de estabilidad, así como asistente de mitigación de volcaduras y protección contra volcaduras en sus asistencias activas de seguridad. Por si eso fuera poco, está el roll
control bar físico para que Dios no lo quiera en caso de que una manada de rinocerontes te golpee por un lado y le empiecen a dar vueltas a tu BJ40 en tu safari en África, no te pase nada, estés bien protegido. Entonces sí, mucha seguridad activa, 2 bolsas de aire. ¿Cómo la ves? Está muy bien, no las vamos a necesitar nunca. Sí, hay que recordar que las bolsas de aire son lo último que quieres usar en tu coche. Pero sí está bueno tener bolsa de aire de conductor y pasajero. Sí nos gustaría ver por lo menos 4 bolsas de aire. Así que Bike México, si nos están viendo, hay que considerar esto porque a los mexicanos aman o amamos decir que un coche tiene chorrocientas bolsas de aire. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo aquí. Si yo te dijera localiza el botón de encendido, ¿dónde regularmente lo buscarías? Como por aquí en este espacio. Pero no es el caso de este vehículo. Para la gente que nunca se ha subido a uno, el botón de encendido está aquí, en el tablero central, que es el último lugar donde yo esperaría encontrar el botón de encendido. Así que este es tu botón de encendido. Está el motor apagado y se enciende el vehículo. Pero a mí me gusta ahí. Es más cómodo, es más práctico, sí. Encima de eso, en esta misma perilla tenemos el selector para la tracción. Aquí está 2H o 2 high o tracción en las ruedas traseras. Y aquí 4 high, tracción en las 4 ruedas. Y para poner el 4 low con el bloqueo del diferencial del eje trasero automático que dice la marca, es importante primero poner neutral y luego hacer el cambio en la perilla, en el selector. Mi Vidi, ¿puedes poner neutral, por favor? Estás en neutral y ahora pon el 4 low. Regularmente para poner esto toma un momento, ya sale una leyenda que está poniéndose. Aquí ya estamos con una funcionalidad que muchos vehículos 4x4 no tienen, que es ese diferencial trasero bloqueado. No puedo dejar de hacer énfasis en lo importante y lo útil que es tener ese bloqueo de diferencial de eje trasero de forma automática al poner la 4 low, porque te va a sacar de los peores atascones con los que te puedas encontrar. Ahora, además aquí están varias cosas más. Aquí tenemos el botón para activar y desactivar el modo Sport, y por este otro lado tenemos el botón para activar el modo de nieve, y acá abajo pues el volumen del audio. Son cosas que regularmente en otras marcas encuentras distribuidas en otros lugares, pero una vez que te acostumbras está muy práctico de tenerlo todo ahí. El aire acondicionado es de doble zona, puedes aquí mover una zona o la otra. La consola central del BJ40 se siente como de un vehículo, como de un sedán premium, la verdad, sobre todo por la cuestión de la perilla con joystick para navegar el centro de infoentretenimiento. Con esta perilla, que también funciona como joystick, podemos navegar los diversos menús del centro de infoentretenimiento. Le puedes dar vueltas. Además tenemos varios botones: el botón de menú, el botón de back o retroceso, el botón de encendido y apagado del audio, el atajo para la radio, el atajo para las opciones y el atajo para los medios, cosa que hace la navegación del infoentretenimiento muy intuitiva, y es una interfaz que regularmente solo ves en marcas premium y en Mazda. Esta pantalla también es completamente táctil, es muy sencilla de utilizar y la definición me encanta. Además, la cámara de reversa está bastante buena, también tiene mucha nitidez, muy buena definición, y las pautas son dinámicas, se mueven junto con el volante. Y otro detalle de practicidad y funcionalidad que tiene este vehículo es esto de acá de arriba. Aquí arriba en el espejo tenemos una cámara. Es muy interesante porque este tipo de cámaras en el espejo es algo que ya empezamos a ver en General Motors y ahora podemos encontrar aquí en el BJ40. Con esta cámara podemos ver qué está sucediendo detrás de nosotros, y tenemos que recordar que en el país de origen de este vehículo, los accidentes provocados por personas para cobrar seguros son una cosa muy común. Por lo tanto, los vehículos ya vienen equipados de fábrica con un sistema DVR o una dashcam, cámara de tablero, para grabar tanto lo que pasa enfrente como lo que pasa detrás. Esta cámara es parte del sistema de seguridad del vehículo y está muy padre tenerlo. El BJ40 es amplio, es cómodo, se maneja o se conduce con mucha facilidad por personas que no son tan expertas. Y una de las cosas que estás olvidando, que creo que es algo muy padre, es el techo, que viene además tapizado a comparación de la versión anterior de esta camioneta. Y es bonito ver que viene así de bonito. Está bonito. ¿Ya dije que es bonito? Sí, es bonito. Ok, Gons, entonces, ¿por qué comprar un BJ40 Plus y no otro automóvil o camioneta 4x4? Esta marca en específico tiene el bonito beneficio de ser un 10-15% más accesible de lo que te costaría llevarte un vehículo con estas prestaciones en cualquier otra marca, y para algunas personas eso es lo que realmente vale la pena. El único pero que yo le podría poner a la marca es la cuestión de las
partes, piezas y refacciones a mediano y largo plazo, porque es una marca que lleva relativamente pocos años en el país y ya ha demostrado que pues llegó para quedarse. ¿No te gustaría saber qué tan rápido llega de 0 a 100 kilómetros por hora con este motor turbocargado que tiene? Pero antes me gustaría saber qué características tiene este motor. Este es un motor de 4 cilindros y aquí sí se diferencia de algunos vehículos de este mismo estilo en la actualidad. Es un 4 cilindros turbo cargado. Es un motor 2.3 litros, es casi el mismo tamaño de lo que verías en una NP300 de Nissan, por ejemplo. Ese es un 2.5, pero este es un 2.3 turbo. Los motores turbo generan más caballos de fuerza, más torque, más potencia, liberan más energía, pero también pueden llegar a ser más eficientes en su rendimiento de combustible. ¿Y tú crees que me convendría una de estas con mi consumo de gasolina o qué tan eficiente es? Mira, comparado con la Cherokee que tú conduces, yo creo que este BJ40 Plus es más grande, es más coche y consume menos combustible que la Cherokee de 6 cilindros en línea. Eso es un hecho y sobre todo en ciudad. El consumo medio de este vehículo rondará entre los 12 kilómetros por litro por lo alto y los 8 por lo bajo. El promedio le estará pegando a los 10 con buenos hábitos, en buenas condiciones, ese tipo de cosas. Entrega 247 caballos de fuerza y alrededor de las 250 libras-pie de torque. ¿Y entonces ya podemos saber cuánto cuesta? Sí, mira, su precio es de... y te lo puedes llevar desde un 20% de enganche financiado hasta 60 meses. Obviamente sujeto a comprobación de ingresos, aprobación de crédito y todo este tipo de cosas. Aquí en Mazatlán puedes comprar tu BJ40 Plus en la agencia Bike Mazatlán. ¿Lista para un 0 a 100? ¡Lista! Oh, se levanta, ¿sí sientes que se levanta? 3, 2, 1, aceleración. ¡Oh! Sí, sí sale con fuerza. No se mide. La transmisión es automática convencional de 5 velocidades, si no me equivoco. ¿Y cómo voy? ¿Ya voy a los 100 o no? Ya pasamos los 100. Ya. Qué chulada. Y es mucho más estable que casi cualquier otro 4x4 que he probado hasta el momento. Y llega a los 140 kilómetros por hora con una facilidad que no me esperaba de un vehículo de este tamaño. ¿Qué te pareció esa patada de salida? Si ponen una repetición en cámara lenta, creo que mi Se te fue la cuello nuca voló para hasta atrás. atrás. Su precio ahora, 888,000 pesos mexicanos, que son aproximadamente 44,800 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. A mí me dicen Gonzalo Magaña. Y a mí, Daniela. Nos vemos en el próximo video.